Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali. Esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy les presentamos un programa especial, nuestro primer resumen anual del año 2016. A lo largo de este año les presentamos y les llevamos hasta sus pantallas 48 programas relacionados con la agenda política, económica, social y de seguridad en Iberoamérica, la comunidad birregional que está conformada por 22 países de la región. En este primer resumen anual les presentamos lo sucedido en la península ibérica. ¿Qué sucedió en España, Portugal y Andorra? ¿Qué implicaciones tuvo el Brexit o bien la decisión de los británicos de abandonar el Reino Unido para los países de Iberoamérica? ¿Y qué afectaciones y repercusiones trae consigo para la economía, la política y los temas de seguridad la victoria de Donald Trump en Estados Unidos? 360 grados, una visión global de Iberoamérica, los invita a realizar un recorrido sobre el acontecer político, económico y social de la península ibérica en este año 2016. Nuestra primera parada comienza en Portugal con las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en enero de este año y después la designación del nuevo secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres. La segunda parada toca los temas relacionados con España, un año electoral en donde atestiguamos la parálisis política. Tan solo recordemos el proceso fallido de investidura de Pedro Sánchez, la segunda jornada electoral del pasado 26 de junio, así como finalmente la formación de gobierno a favor de Mariano Rajoy después de 314 días sin gobierno, es decir, el periodo más largo de un gobierno en funciones en la historia de la democracia. En este resumen anual no podemos esquivar el Brexit, el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, esta ruptura que se cocinó el pasado 23 de junio y que conmocionó al mundo entero y a los países de Iberoamérica. En 360 grados analizamos el costo mayúsculo de esta decisión, sus implicaciones, así como la relación conflictiva entre Londres y Bruselas. En 360 grados pusimos nuestra atención en los temas de la seguridad y defensa de la Unión Europea en este año 2016. Analizamos la cumbre de la OTAN en Polonia, que se celebró en el marco del 25 aniversario de la disolución del Pacto de Varsovia, así como la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bratislava después del Brexit. Pero además, otro ingrediente, analizamos todos los temas relacionados con la Unidad de Defensa Euroatlántica tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Acompáñenos con lo más importante sucedido en Portugal durante este año 2016. Andrés, ¿cuáles son tus primeras impresiones de la victoria del conservador Marcelo Rebelo de Sousa como presidente en Portugal? Lo más importante es entender el rol del presidente en el sistema semipresidencialista portugués. Y es un rol protocolar y moderador. El presidente de Portugal no gobierna Portugal, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. No hay nada parecido en Portugal. El gobierno actual es del Partido Socialista, de centro-izquierda. El presidente viene del Partido Socialdemócrata, que paradójicamente en Portugal es de centro-derecha, pero no va a tener un rol en el gobierno, no va a designar ministros, no va a fijar políticas, va a arbitrar conflictos. Tiene legitimidad popular, así que en caso de conflicto tiene legitimidad para dirimirlo, pero nunca para gobernar. Pero también se puede decir que tiene facultades el presidente de Portugal para disolver el Congreso, para convocar a nuevas elecciones y también para elegir a primer ministro. Tiene facultades negativas, sobre todo, las que recién mencionabas. Puede disolver el Parlamento por decisión propia. Puede mandar leyes al Tribunal Constitucional, así que puede poner en cuestión la constitucionalidad de las decisiones parlamentarias. Pero no puede tomar decisiones, puede evitar que otros las tomen. Incluso si convoca nuevas elecciones parlamentarias, puede perderla a su candidato favorito. Después de una serie de incertidumbres y de una moción de censura, finalmente Portugal está gobernada por el primer ministro António Costa, un primer ministro socialista que está apoyado por los verdes, por el bloque de izquierda y también por el Partido Comunista. Pero ¿cómo hacer gobernable a Portugal cuando tenemos a un presidente conservador y de derecha frente a un primer ministro socialista? Bueno, es una gran cuestión y tiene dos respuestas complementarias. La primera, el gobierno no es de izquierda.
La segunda, el presidente no es de derecha. Te explico por qué. El gobierno no es de izquierda porque, a pesar de ser encabezado por el líder del Partido Socialista y haber llegado con el apoyo de los comunistas, vota las medidas económicas con el apoyo de la derecha del gobierno anterior. Llega con la izquierda, vota las cuestiones sociales con la izquierda, vota las cuestiones económicas con la derecha. Y las cuestiones económicas, sobre todo, en Europa, los rescates bancarios. Así que las decisiones importantes, que es millones de euros que el contribuyente pone de su bolsillo en el presupuesto estatal y el gobierno se lo da a los bancos, las toma el Partido Socialista con el Partido Socialdemócrata, que es de centro-derecha. Eso por un lado. Por el otro, el presidente no es de derecha, porque aunque venga de este Partido Socialdemócrata y lo haya dirigido durante 3 años en la oposición, es un candidato. Las candidaturas en Portugal son independientes. Claro. No son los partidos los que presentan candidatos a presidente, son todos independientes. Y este candidato fue muy claro en rechazar el apoyo de su partido y en decir que iba a gobernar para todos los portugueses. Y es un presidente de consenso, elegido precisamente por eso, porque es un moderado y un moderador. Es un error plantearlo como un presidente de derecha. Él no quiere estar en ese lado. Él se niega a representar una parcialidad. Él, como candidato y como presidente electo, va a querer representar a los portugueses por arriba de los conflictos. Nos guste o no, no importa de dónde venga. Hacia dónde la punta es hacia conciliar y armonizar con el gobierno. Y por eso izquierda y derecha en Portugal es relativo. Acá en Portugal es todo muy, vamos a decir, tenue, muy suave y se encuentra en el centro. En Portugal, a diferencia del resto de los países de Europa del Sur, no hubo un partido nuevo que representase a los indignados. No hay Podemos, no hay Syriza, no hay 5 estrellas, como en el caso de Italia. Porque en Portugal la tendencia, más que indignados, es a resignados. Embajador, la comunidad iberoamericana está de manteles largos, digo, de alguna manera porque se designó a Antonio Guterres como nuevo secretario general de Naciones Unidas, pero también porque el presidente Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, ganó el Premio Nobel de Paz. ¿Qué estamos viendo? ¿El soft power que está teniendo mucha presencia ahora de Iberoamérica en el mundo? Es verdad. Es verdad. No, mire, primero es un orgullo para Portugal que sea un portugués en este lugar tan importante. Si bien que sea secretario general de las Naciones Unidas y vaya a trabajar para el mundo. Es verdad, había 2 latinoamericanos en la pelea, pero Guterres, con su experiencia política, con su experiencia como alto comisario de derechos humanos, de refugiados, era certamente, no por ser portugués, pero era certamente el candidato más apto para el lugar. Estamos muy contentos. Ha sido media hora atrás que él ha sido designado por la Asamblea General y claro, es un día en que estamos todos contentos con esta escoja. Y bueno, ¿qué significado tiene esta designación para la Unión Europea? Mire, es un miembro de la Unión Europea que está, pero un secretario general de las Naciones Unidas, su tarea no es defender una región contra otra. Ban Ki-moon certamente no puso Corea y las cuestiones de su país en primer lugar, tal como Kofi Annan no ha hecho eso con Ghana. Guterres es un portugués, pero es secretario general de las Naciones Unidas, tiene responsabilidades globales. Portugal y la Unión Europea son certamente un punto de interés por causa de los refugiados, de lo que se pasa ahora en Europa. Pero es el secretario de Naciones Unidas con 200 países que le eligieron. Ahora, embajador, ¿qué se debe de esperar de este nuevo secretario general de Naciones Unidas cuando estamos viviendo una coyuntura de alta tensión a nivel internacional? Penso que él será un elemento muy importante para atenuar las crisis e intentar acuerdos que pueden poner fin a ellas. Yo estoy muy interesado a ver cómo vaya a ser hecho. Pienso que es una persona, yo lo conozco personalmente, pienso que es una persona que quiere construir consensos, quiere construir acuerdos y certamente su presencia en el lugar de secretario general vaya a ser muy positivo para eso. Vamos a ver lo que el futuro nos dirá. Este fue un año de inestabilidad política en España. Veamos documentado en voz de sus expertos.
Tomás, antes de abordar el proceso de investidura de Pedro Sánchez en España, platícanos un poco de los escenarios que se derivaron como consecuencia de las elecciones del 20 de diciembre. Ahí donde se pudo palpar el resquebrajamiento del sistema bipartidista y la llegada de nuevos partidos políticos como Podemos y Ciudadanos. Sí, bueno, yo creo que se pudieron palpar dos cosas. Por una parte, la desaparición del sistema bipartidista, pero también, por otra parte, la desaparición de la posibilidad de que, digamos, el bloque de izquierdas o el bloque de derechas acabasen gobernando. Es decir, o sea, no solo es un problema de la desaparición de la hegemonía Partido Popular, Partido Socialista, sino que la suma del Partido Popular con Ciudadanos, que sería el más afín a ellos, no da suficiente para formar gobierno, y la suma del Partido Socialista con Podemos tampoco da suficiente para formar gobierno, con lo cual digamos que hay una doble complejidad. Claro. Ahora, Mariano Rajoy es el Partido Popular que obtuvo la mayor cantidad de votos el 20 de noviembre. Él renuncia a la investidura. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Le está apostando a alargar el tiempo, le está apostando al fracaso de un pacto con las diferentes fuerzas políticas y también quizá buscará una nueva repetición en el cargo. Bueno, que Rajoy busca una nueva repetición en el cargo parece evidente. Ahora, a mí sí que me gustaría aclarar, sobre todo quizás para alguien que no vive en España, que conoce menos el sistema, que la afirmación continua por parte del Partido Popular de que ha ganado las elecciones es falsa. Es el partido que ha tenido más votos, pero no ha ganado las elecciones puesto que no tiene suficiente para formar gobierno, y eso en un sistema parlamentario es la única forma real de ganar las elecciones, tener suficientes diputados para ganar gobierno. Yo no sé hasta qué punto la estrategia del Partido Popular es una estrategia o es que no tiene otra alternativa. Es decir, a mí me da la impresión de que el Partido Popular ha apostado porque se repitan las elecciones, pero ha apostado porque se repitan las elecciones porque la única posibilidad que tendría de llegar al poder es un pacto con el Partido Socialista, un pacto a que el Partido Socialista de manera explícita se ha negado desde el principio, desde antes incluso de que se supiese el resultado electoral, pero desde luego después del resultado electoral de una forma muy clara, con lo cual no es tanto que Rajoy haya renunciado a buscar la investidura, sino que sabía que no tenía ninguna posibilidad de conseguir la investidura. Sergio, ¿qué diferencias esperas entre la jornada electoral celebrada en España del pasado 20 de diciembre, donde hubo resultados convulsos, frente a las elecciones del 26 de junio? Sobre todo, ya hay más expectativas de que se va a formar gobierno de manera más rápida y evitar a toda costa una tercera jornada electoral. Así es, la diferencia entre ambos periodos es que este domingo hay una esperada apertura hacia la formación de coaliciones. Ya quedó clarísimo que ninguno de los partidos puede formar gobierno solo por no tener la mayoría. Sí, claro, en solitario. Ahora, el paro, la economía y la corrupción son las principales preocupaciones del electorado español, que por cierto está harto, cansado e inconforme con la clase política. Sí, por supuesto. Y como decíamos, esto fue algo que ocasionó el despunte y el crecimiento tremendo en muy poco tiempo de estos partidos, tanto de Ciudadanos, de Albert Rivera, como de Podemos, de Pablo Iglesias. Y justamente, mucha gente no lo ve como un posible candidato viable, digamos, serio para ser presidente del gobierno. Porque recordemos que en el caso de España, el mecanismo para la elección del presidente del gobierno, que es el jefe de gobierno, es indirecta y no es por sufragio universal de la población. Es a través de, primero, la elección de Cortes, que es la que va a ser este domingo, diputados y senadores, y el Congreso de los Diputados es quien propone y designa, bueno, más bien quien autoriza a propuesta del jefe del Estado, que es el rey, el presidente del gobierno. Entonces, bajo esta circunstancia, no se le ve a Pablo Iglesias la capacidad, hasta la imagen, porque proyecta una imagen pues de universitario. Ha sido profesor universitario y de la Complutense de Madrid, pero también con los jóvenes, exacto, ¿no? Su conexión es bastante fuerte. Aunque todavía algunos segmentos de población tradicionales y demás que apoyan al Partido Popular, por ejemplo, y muchas bases del PSOE, no lo ven aún como un candidato viable, lo cual podría dificultar en un momento dado ese pacto. Claro.
Oye, Rafael, ¿qué asuntos prioritarios se han congelado en España en estos 4 meses de vacío de gobierno? O sea, básicamente todo está a la espera. Se han congelado pues las grandes inversiones a la espera de qué podía pasar en estos meses. Yo creo que durante estos 4 meses es importante entender, digamos, los antecedentes del gobierno de Cataluña, en el que en la última hora, en el último minuto, se había conseguido formar gobierno, y aquí había ciertas posibilidades de que en el último momento, antes de repetir elecciones, los partidos consiguieran ponerse de acuerdo. Por tanto, ha sido una espera que se pensaba que duraría solo como mucho 4 meses, pero que ahora se prolonga al menos 2 meses más. Las consecuencias son impredecibles. La sensación es que aunque los resultados sean muy similares, pueden cambiar suficientemente el panorama del Parlamento para que se produzcan consecuencias radicalmente distintas de las producidas hasta ahora. Ahora, a partir de las elecciones del 20 de diciembre se jugó un nuevo entramado político en España, el descalabro de los 2 sistemas, de los 2 partidos tradicionales, la irrupción de nuevos partidos políticos como Podemos y Ciudadanos, y también un desencanto del electorado. Pero también en el trasfondo lo que estamos viendo en España es que no hay un nuevo entendimiento político entre las fuerzas más tradicionales, es decir, los partidos de siempre, con los nuevos partidos políticos. O sea, básicamente lo que hay es una falta de costumbre, una falta de tradición de pacto o de pactos entre fuerzas políticas diferentes. En mi opinión, es más difícil que los partidos tradicionales se pongan de acuerdo entre sí que se pongan de acuerdo los partidos tradicionales con los nuevos. Vamos a una breve pausa y al regresar, las entrevistas más relevantes de 360 grados en este año 2016 correspondientes a la península ibérica. La segunda economía más importante del Club Europeo, decidió abandonar la Unión Europea, una locomotora financiera, un país petrolero y nuclear, y que es país integrante del G7 y del G20. Veamos lo comentado en voz de los especialistas. Oye, Walter, el 23 de junio los británicos están llamados a realizar un cálculo frío sobre los beneficios y los costos de permanecer o de salir de la Unión Europea. Y ahí hay una pregunta que está en el juego político: si Reino Unido quiere seguir manteniéndose como un país miembro o definitivamente opta por la salida. De entrada, una pregunta que nos refleja los desencuentros históricos entre Reino Unido y Bruselas. Mira, sí, obviamente yo creo que eso refleja mucho lo que ha sido, como tú dices, pues un proceso histórico muy difícil. No es que esto esté ocurriendo de forma improvisada, que fue algo que no tiene antecedentes, sino desde que mismo momento en que la Gran Bretaña entró a lo que era la Comunidad Económica Europea, ha habido estos tremendos desencuentros. Hay que recordar que en 57, cuando se creó el embrión de lo que es hoy la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, fue invitada a Gran Bretaña y no aceptó participar porque pues, no confió en este proceso integracionista, e incluso hasta cierta forma boicoteó este inicio porque creó el EFTA, el European Free Trade Association, pues que era en oposición, ¿no? Esto surgió lo que se llamó la Europa de los 6 y la Europa de los 7. Años después, pues ya como hubo mayor progreso en la Comunidad Económica Europea, la propia Gran Bretaña abandonó a sus socios y pidió su incorporación, pero también comenzó el difícil proceso de ingreso porque, como lo comentábamos hace rato, fue vetada 2 veces su ingreso por la Gran Bretaña, perdón, por Francia, sí, por el general Charles de Gaulle, entonces presidente de Francia. Y la razón de eso fue pues que de Gaulle sintió que no había un compromiso decidido con el proceso de integración y sus vínculos tradicionales con la Commonwealth británico y con Estados Unidos. Y luego viene la Margaret Thatcher. Bueno, y después, después de todo, logró entrar, fue la primera gran ampliación, entró junto con Irlanda y Dinamarca y ya estuvo adentro. En el 73, ¿no? Exactamente. Andrés, sobre España, ¿qué escenario pudiera esperar Madrid frente a una hipotética salida del Reino Unido de la Unión Europea?
Bueno, primero, una salida, si los británicos votan salir, y está por ver, quiero decir, las casas de apuesta apuestan que más que se van a quedar, mientras las encuestas ahora dan que se van a salir, ya veremos qué pasa. Creo que generaría un movimiento de incertidumbre con repercusiones económicas para todos los países, en primer lugar para el propio Reino Unido, y para España sería muy importante porque el Reino Unido es muy importante para España, tanto en términos de inversión mutua, somos más o menos el quinto inversor en el Reino Unido y el Reino Unido invierte mucho en España y estamos en sectores importantes como el sector financiero, como con el Banco Santander, el sector eléctrico, con Iberdrola, sino también por el factor humano, ¿no? En España viven entre 300 y 600.000 británicos todo el año y visitan España 16 millones de británicos cada año como turistas, ¿no? Entonces, para España todo esto es muy importante. Y además daría la sensación de que Europa no tiene proyecto, no tiene un proyecto atractivo. Eso ya se ve en las encuestas en casi todos los países, que la imagen de Europa está cayendo. Y yo soy de los que pienso que cuando, sobre todo ya desde hace años que andamos muy metidos en Europa, cuando Europa va mal, España también va mal, ¿no? Empiezo esta entrevista, embajador, con citar una declaración que hiciera Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, en donde él señala que un posible Brexit o una salida del Reino Unido de la Unión Europea no solamente significaría pues el principio de la destrucción de la Unión Europea, sino el problema o la crisis de una civilización política de Occidente. ¿Qué piensan sobre esto? Yo tengo la impresión de que es acertado ese señalamiento del señor Tusk. Viene en un momento en que el proceso de integración en Europa está en crisis, una crisis de muchas dimensiones, y puede ser, si se quiere usar una expresión técnica de relaciones internacionales, la gota que derrame el vaso y el elemento que precipite el colapso de un proyecto que desafortunadamente está en un momento crítico, pero que ha sido y debe seguir siendo crucial para las relaciones internacionales y para la paz en ese continente, el continente de las guerras, y para la paz en el mundo. Además, también tendría implicaciones demográficas, ¿no? Una salida del Reino Unido, es el tercer país de mayor densidad de población, antes está Alemania y Francia, y hay también consecuencias geopolíticas. Carlos, ¿qué piensas? Creo que es muy importante el papel que ha jugado la Unión Europea, Europa en su conjunto, como factor de estabilización, como decía el embajador Navarrete, además ahora en condiciones en las cuales hay tensiones nuevas, de manera muy importante, con todo el entorno geopolítico de Europa, el norte de África, Medio Oriente y el ámbito, digamos, del este de Europa, básicamente Rusia. Entonces creo que en efecto una salida del Reino Unido de la Unión Europea pone en riesgo todo lo que se ha logrado generar en términos de estabilización, pacificación, en un espacio importantísimo para la política internacional. Claro. A lo largo de este año 2016, 360 Grados analizó los temas de la seguridad y defensa de la Unión Europea, asuntos directamente relacionados con España y Portugal. Conozcamos las opiniones de los expertos después del Brexit y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Marta, los cimientos del mundo occidental pueden verse sacudidos ante la victoria de Donald Trump si es que se pone en entredicho la importancia de la relación transatlántica que ha sido recreada históricamente entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, yo creo que estamos viendo que las relaciones transatlánticas de hecho tienen impacto no solamente en las relaciones entre esas dos regiones, sino que pueden impactar fuertemente algunas dinámicas que son globales incluso, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, Europa está negociando, bueno, teóricamente sí, ya terminó de negociar. El TTIP, ¿no?
Exactamente, un acuerdo global sobre inversión, sobre relaciones comerciales sumamente ambicioso y que se consideraba que junto con el Tratado Transpacífico iba a definir las normas del comercio global frente al parálisis en la Organización Mundial de Comercio. Pero como están las cosas, yo creo, algunos de hecho dan este tratado por muerto, ¿no? Entonces yo creo que si eso sucede, si realmente no se ratifican en estos tratados, pues tendremos que repensar las reglas globales de comercio. Claro. Quizá no sería una mala idea. El problema es que yo creo que carecemos de liderazgo mundial como para hacerlo, ¿no? Oye, Marta, sí, te quería yo preguntar, a ver, después del Brexit, de la victoria de Donald Trump y también de relaciones muy tensas de la Unión Europea con Rusia, con Turquía, parece que ahora Bruselas pues está muy temerosa de perder a Estados Unidos como su gran socio, aliado y también amigo. Entonces, ¿qué estaríamos viendo en los próximos años? Un distanciamiento de Estados Unidos con la Unión Europea debido al populismo en Washington, pero también un reacercamiento entre Estados Unidos y el Reino Unido, sobre todo porque los dos países han practicado, por así decirlo, su Brexit. No sé si ustedes recuerdan lo que fue el 2003 y el debate sobre la invasión de Irak. Sí, claro. Y lo menciono porque las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos no siempre han sido buenas. En los últimos 8 años, o por ejemplo durante el periodo de Bill Clinton, eran muy buenas las relaciones, muy cercanas, de mucha cooperación. Y hablando de algo positivo, pues desde septiembre hemos visto mayor dinamismo en torno al proyecto de la defensa europea. Sí. Es decir, yo creo que, como tú mencionas, la Unión Europea tiene muchos problemas. Parte de esos son problemas de imagen, de opinión pública. Y entonces avanzar en un proyecto ambicioso que sería coordinar la defensa. Claro. Al mismo tiempo que la posiciona mejor frente, por ejemplo, al conflicto en Siria, frente al conflicto en Ucrania, que implica a Rusia, claro, pero implica también a Turquía. Pero déjame preguntarte, Marta, sobre todo este proyecto común de seguridad y defensa europeo, que es muy importante, ¿tú ves que ante el Brexit y la victoria de Donald Trump hay un camino más libre para llegar a un ejército en clave europeo? Sí, yo creo que no va a ser un ejército europeo como tal, claro, pero sí una estructura de planeación y gestión de lo que serían las acciones comunes, claro, y yo creo que podría llegarse al compromiso de cada uno de los Estados miembros de separar parte de su ejército y ponerla a la disposición de esta estructura. Y creo que, por un lado, es Brexit. El Reino Unido siempre se oponía, sí, a este proyecto, pero también las amenazas que percibe la Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que tanto la cuestión de Rusia como cuestión de Turquía que mencionabas, como en general, pues una situación de, sí, muchísima inestabilidad en Medio Oriente e incluso África del Norte, pues hace que la Unión Europea puede estar más motivada para ese tipo de acción. El año 2016 sorprendió a propios y extraños, en donde lo inesperado y lo súbito tuvieron lugar. El Brexit y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, que estuvieron tejidos por un mismo común denominador, el rechazo a la política tradicional y el enojo contra el sistema. En momentos de globalización e interdependencia, hoy más que nunca, Iberoamérica debe de entender lo que sucede en el mundo. Soy Rina Musali, me despido de ustedes y los esperamos como siempre todos los domingos por el canal iberoamericano La Señal, que nos une.